Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Jorge Calderón y en los siguientes minutos voy a tocar sobre las experiencias del proyecto Freddy y Cuídate. Eh, Sabemos de los retos de la diabetes, que ya hay 463 millones de personas que viven con diabetes cada día. El 50% de los pacientes no alcanzan metas de tratamiento, aproximadamente, puede ser más en población con mediano o bajo recurso, como vamos a ver en los siguientes minutos, y también hay barreras para mala adhesión, ¿no? Nuestra realidad es que hay limitaciones en el acceso a consultas. En un hospital normalmente se acaban las consultas para el siguiente mes en 4 o 5 horas. Se han reportado dificultades para el acceso a medicamentos. No hay una cobertura del 100% de los medicamentos. En medicamentos básicos como metformina y levinclamida, más del 15% de los pacientes con insulinoterapia no reciben su tratamiento completo o no reciben insulina. Y se reporta también dificultades en el acceso a los análisis de laboratorio. Como vamos a ver, en el primer nivel de tensión, solo uno de cada 5 pacientes tiene hemoglobina glicosilada. Y en el tercer nivel de tensión, entre el 50 y 60% tiene acceso a análisis como glicosilada, lípidos, urea, creatinina, microalbuminol. También debemos recordar que la diabetes tiene complicaciones como la ceguera, la insuficiencia renal, infarto al corazón, un accidente cerebrovascular o amputación de miembros inferiores. Es la principal causa de infartos, hemodiálisis y amputación de pies. En el mundo, dependiendo de tu cobertura de salud, tú puedes estar protegido o no. En el Perú, lamentablemente, 2 pacientes no tienen una protección adecuada en lo que se refiere a infraestructura, a medicamentos y análisis de laboratorio. Entonces, hay barreras del sistema que para que podamos llegar a las metas del tratamiento, que son glicosilada menos de 7, presión arterial menos de 130,80, hemoglobina glicosilada menos de 7, microalbuminuria normal, colesterol triglicérido normales, pues la organización de los sistemas de salud en el primer, segundo, tercer nivel no es la más óptima. Los profesionales de salud tienen limitado entrenamiento y disponibilidad de especialistas limitados. La mayoría de los endocrinólogos están en Lima y se concentran en algunas ciudades como Arequipa, Piura. Las consultas tienen un tiempo de espera de aproximadamente 2 a 3 meses. Los medicamentos solamente se circunscriben al Petitorio Nacional de Medicamentos desde hace más de 25 años. Fíjense, desde hace 25 años en el Perú hay metformina, glibenclamida, hay insulina R, insulina NPH. En otros países, por ejemplo, se han agregado limipirida, glicacida, se han agregado inhibidores de DPP4, se han agregado insulinas glarginas, y también hay un grupo de medicamentos muy importantes que mejoran la función renal y la función cardíaca, que son los inhibidores de SGLT2, que son de prioridad importante para el paciente cardiovascular y para el paciente renal. Países como Argentina, Colombia, Brasil, Chile cubren este medicamento para sus pacientes con diabetes. Perú no lo cubre. Esperamos que las autoridades puedan hacer la gestión para que por lo menos los SGLT2 pasen para el petitorio nacional y se pueda dar a los pacientes este medicamento que es esencial para los pacientes. Lo otro es que el abastecimiento de exámenes auxiliares también es limitado para los pacientes. No hay hemoglobina glicosilada, microalbuminuria, por decir lo menos, en todos los establecimientos. Ahora, en base a ello, nosotros el año 2011 diseñamos un proyecto que se llamó el proyecto Formando Educadores en Diabetes, que se denominó el proyecto FREIRE. Este proyecto lo hicimos con la Fundación Mundial de la Diabetes y el Ministerio de Salud. Este proyecto estaba enmarcado de los fundamentos de la Fundación Mundial de la Diabetes, que era mejorar el acceso a la salud, la prevención y la advocacy con los tomadores de decisión en diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabético, retinopatía, embarazo y diabetes y tuberculosis y diabetes. Nosotros nos enfocamos en este proyecto con diabetes tipo 2. Y en el sentido de que la Fundación Mundial de Diabetes había tenido ya cerca de 400 proyectos en más de 110 países en todo el mundo, y sabíamos que había un limitado número de endocrinólogos, que era prioridad educar a los profesionales, que había una ley que todavía no estaba siendo
del todo aplicada, y empezamos el proyecto de formación de educadores en diabetes y nos pusimos los siguientes objetivos. Formar a 900 educadores en diabetes en 5 regiones de Perú, las que tengan mayor incidencia de diabetes, identificar a través de estos nuevos educadores una población de pacientes con diabetes aún no diagnosticados. El grupo objetivo era médico general de atención primaria, nutricionistas, enfermeras, de hospitales del MINSA, de la Seguridad Social y clínicas privadas que cumplan con requisitos mínimos para ser aceptados en el programa, que era que trabajen con pacientes con diabetes. Los grupos objetivos fueron Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y finalmente agregamos a Lima. El tiempo de duración fue 4 años. Los resultados esperados eran mejorar el nivel de conocimientos de la diabetes en el personal de salud, que se logró. Se difundió e hizo conocida la enfermedad en estas provincias, se cumplió. Se inició un registro nacional de pacientes diabéticos, también se cumplió. Se instaló programas educativos en los establecimientos de salud más importantes de las 5 regiones de Perú, que también se logró. Y se mejoró también la atención de los pacientes diabéticos, ¿no? Se programó 15 talleres, hicimos 23, se programaban 900 profesionales, se entrenó 1074, se logró registrar a 10.000 pacientes. También se hizo actividades por el Día Mundial de la Diabetes, se logró concientizar a autoridades y a la población sobre eh, la enfermedad de la diabetes, sus complicaciones, cómo prevenirlo, y se diseñó material educativo. Se logró 23 talleres educativos en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Piura, Lima, y se logró educar a 1.074 profesionales, de los cuales 420 eran médicos, 452 enfermeras, 200 nutricionistas. Tuvimos efectos positivos en que las autoridades tuvieron mayor interés en implementar los programas. Los implementaron programas educativos en los establecimientos más importantes del MINSA, también en salud y en establecimientos privados. Se inició un registro nacional de pacientes. Bueno, en realidad se continuaba y se fortaleció este registro porque ya estaba en algunos sitios ya bien iniciado. Y se inició una data para el diagnóstico situacional de la diabetes en esta región. No era suficiente la motivación de los participantes para que se mejore de los pacientes. Era necesario implementar infraestructura, medicamentos, laboratorio. Eh, la implementación del programa educativo de diabetes en el MINSA todavía no está formalizado. Muchos establecimientos tienen, pero falta formalizarlo. Hay limitada infraestructura, limitada fuente para equipamiento, para análisis de laboratorio, mayor capacitación. Y en las provincias, la comunicación electrónica en esa época no era muy eficaz. Nosotros queríamos un registro vía Internet, pero había poco acceso a redes, de computadora, a Wi-Fi, Internet, cosa que felizmente eso ya ha mejorado, ¿no? Aprendimos que los establecimientos no cuentan con suficientes recursos humanos, infraestructura, medicamentos, reactivos para la atención de pacientes con diabetes. También aprendimos que era necesario que las autoridades rectoras en la salud implementen oficialmente los programas educativos en diabetes y que era mejor una información escrita que vía virtual. Estamos hablando del año 2011. Se logró empoderar al personal, alcanzamos cubrir una necesidad de los profesionales. El diseño curricular del programa del curso Freddy era totalmente eh, útil para otras enfermedades como hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, tuberculosis. Y asimismo, lo que nos dimos cuenta que esto era replicable para otras regiones o para otros proyectos. Los talleres fueron adaptados a cada provincia, se crearon muchas expectativas y hubo mucho interés incluso de otros profesionales para entrar al proyecto. Eh, entonces, sobre el objetivo de determinar la cobertura sanitaria por nivel de atención en los pacientes con diabetes en 6 regiones de Perú y determinar su control metabólico, logramos publicar este estudio que era la calidad de atención de acuerdo a los niveles de atención, un estudio transversal. Se publicó en la revista Primary Care Diabetes del año 2021 y
se enrolaron a los 10.973 pacientes que estaban registrados en el proyecto. Se excluyó pacientes que no tenían datos sobre la categoría del establecimiento, pacientes que fueron excluidos por otros criterios fueron 2.000, edad menor de 18 años, diabetes tipo 1, menos de un año de diagnóstico y aquellos captados en el salud. Solo entraron pacientes del MINSA. En total se evaluaron 8.879 pacientes. De estos, la mayoría era mayor de 60 años, había 53% de hombres, 46% de mujeres, obesidad 32%, tiempo de diabetes de unos 5 años 56%, más de 15 años 12%. En el primer nivel de atención estuvo la mayoría, 91%, pero también hubo pacientes en hospitales con especialistas. Las regiones fueron Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura. Y lo que encontramos era que el control metabólico de glucosa entre 80 y 130 fue 43% en casi todas las regiones. En hospitales con especialistas fue mayor, llegó casi a 59%. Glucosa por encima de 180 era 32, 26% en centros de salud y 18% en hospitales con especialistas. Glicosidad a menos de 7, 42% en general. Primer nivel de atención, 42, 41%, hospitales sin especialista 38% y hospitales con especialistas 56%. LDL menos de 100, 36% y fue mayor en hospitales con especialistas. Tasa de filtración glomerular menor de 60 fue 21% en forma global y fue digamos, una tasa de filtración que se mantuvo en todos los niveles. Ahora, ¿cómo fue la evaluación de la atención de los pacientes diabéticos según nivel de tensión, en lo que se refiere a consulta médica? Estuvo por encima del 60%, en promedio 70%. En cuanto a la cobertura de medicamentos, en el primer nivel de tensión, el 40% de los pacientes recibían su medicamento completo. Y en el tercer nivel de tensión con especialistas, más del 60%. ¿Quiénes tenían acceso a exámenes de laboratorio? 40% tenían acceso en el primer nivel, 60% en el nivel con médicos con especialistas. ¿Quiénes tenían acceso a tiras reactivas? Cerca del 10% en el primer nivel y cerca del 20% en pacientes que acudían a hospitales con especialistas. ¿Dónde se hacían glucosa en ayunas? En más del 80% en los 3 niveles. Y fíjense, hemoglobina glicosilada en el primer nivel de tensión, cerca del 20%, versus 55% en el tercer nivel con un especialista. LDL, cerca del 30% en el primer nivel, cerca del 50% en el tercer nivel. Creatinina y microalbuminuria, 30% en el primer nivel, 50% en el tercer nivel con un especialista. Evaluación de pie diabético, 10% en el primer nivel, 5% en el nivel con un especialista. Esta diferencia se ve porque el proyecto promovía la evaluación de pie diabético. Sin embargo, solo se encontró 10% fue mayor que en los hospitales con evaluación de fondo de ojo, menos del 10% tiene evaluación de fondo de ojo desde el primer nivel al tercer nivel. Entonces, lo que encontramos fue limitada cobertura de hemoglobina glicosilada, evaluación renal, evaluación de pie, evaluación de retina y una limitada cobertura de medicación y análisis de laboratorio. Entonces, con esa realidad, nosotros decidimos focalizar nuestros esfuerzos en pie diabético y lo que queríamos era crear unidades básicas de diabetes. Entonces, el objetivo era mejorar los servicios de salud, establecer 4 nuevos centros de diabetes enfocados en pie diabético, mejorar las habilidades de los profesionales para la atención integral de la diabetes, especialmente el pie diabético, mejorar los conocimientos, abogar por una mejor calidad de atención. Inicialmente queríamos solo 2 centros de Piura, 2 centros de Lima, pero queríamos enfocarnos en pacientes con riesgo de diabetes, riesgo de pie diabético y pacientes con úlcera de pie. Y se implementaron no solo 4 unidades, sino implementó cerca de 16 unidades en Lima y provincia. Se capacitaron más de 100 profesionales y se concientizó a la población y a las autoridades sobre cómo mejorar el acceso a la salud en los pacientes con diabetes. Talleres para
profesionales. Se hizo talleres para la diabetes prediabético, se hizo tamizaje para diabetes, se hizo evaluación para pacientes con diabetes y evaluación para el cuidado de los pacientes con diabetes, para prediabéticos. Los centros estaban entrenados, fueron fortalecidos, se hizo material educativo, se hizo reuniones de sensibilización, se hizo actividades por el Día Mundial de la Diabetes, y en total se evaluó a 1.385 pacientes con diabetes, 65% de ellas eran mujeres, tenían un rango de edad de 42 a 60 años, en su mayoría tenían secundaria, vivían solos 14%, eran debut de diabetes 5% y en casos prevalentes 95%. Las principales comorbilidades que encontramos eran la hipertensión arterial 44%, obesidad 27%, dislipidemia 29%, anemia 6%, tuberculosis 3%, insuficiencia cardíaca 2%. Y de los pacientes evaluados, el 41% reportó haber tenido COVID durante la pandemia. Es decir, el proyecto Cuídate se desarrolló justo un mes antes de la pandemia. Nos tuvimos que adaptar a la pandemia para hacer muchas actividades. Dentro de las complicaciones de la diabetes que encontramos fueron las siguientes. 28% tenía neuropatía diabética, 8% nefropatía diabética, 7% retinopatía, pie diabético sin amputación 5%, con amputación menor 3%, con amputación mayor 2%, y polisemia encontramos 4%, enfermedad renal periférica 3%, antecedente de úlcera de pie 14%. Este dato no es menor, encontramos que en general en el primer nivel de atención la prevalencia de pie diabético es 14%. ¿Cómo fueron las úlceras que detectamos en nuestros pacientes? Entonces, lo que encontramos que en su mayoría los pacientes tenían úlceras entre 2 a 5%, 45%. 41% las úlceras eran mayores a 5 centímetros cuadrados. El tipo de úlcera en su mayoría fue neuropática, 31% fue neuroisquémica. La profundidad, 31% llegaba al celular subcutáneo, 24% al tendón músculo y 24% al hueso o articulación. Los profesionales fueron entrenados en el primer nivel de atención durante la pandemia en lo que era evaluación diabético, hemofilamiento, diapasón. En ciudades como Camaná, por ejemplo, los médicos y enfermeras identificaban y hacían tamizajes para pacientes diabéticos. Encontramos este tipo de úlceras en las campañas y en los talleres de acompañamiento para evaluación de epidémico. Encontramos pacientes ya amputados, pacientes que tenían este tipo de úlceras, Wagner 1, Wagner 3, y esta fue una experiencia exitosa de cómo encontramos este paciente. Fíjense, acá empieza la úlcera, lo curamos en esa campaña y después de 4 semanas, fíjense, la úlcera ya está totalmente en etapa de remodelación. Finalmente el paciente cicatriza. Este es otro caso como las lesiones se encuentran en el talón, pueden llegar a ser muy profundas. También hicimos talleres para que los profesionales eduquen a sus pacientes, hicimos material educativo, hicimos reuniones de sensibilización, campañas de identificación para pacientes en riesgo, con la dirigencia, los líderes políticos de la Dirección Regional de Salud de Lima Norte, actividades por el Día Mundial de la Diabetes, el Círculo del Día Mundial de la Diabetes, caminatas por la diabetes en el Cono Norte, eh, también con los dirigentes, el alcalde y el director de la región de salud del norte. También participamos en las caminatas por el Día Mundial de la Diabetes en noviembre. Juntamos cerca de 4.000 pacientes en esa caminata. También hicimos caminatas por el Día Mundial de la Diabetes en el Cono Norte, en Camaná. Los pacientes participaron realizando material educativo. Y lo que podríamos mencionar que es necesario mantener el entrenamiento de los profesionales, de hecho lo mantenemos a la fecha. Es necesario mejorar el acceso a la medicación, no solamente de metformina y levetiramina:amina, sino niveles de DPP-4, SGLT2, insulina, sobre todo para el primer nivel de atención. Es necesario actualizar el petitorio nacional, mejorar el equipamiento para el laboratorio, evaluación de prediabético, nefropatía, retinopatía, implementar unidades de atención integral de la diabetes en el primer nivel de atención. Esa sería la meta finalmente.
y mantener un sistema de información adecuado. Para eso podremos plantear un siguiente proyecto que sería creando centros de atención integral de diabetes en el primer nivel de atención, considerando que la diabetes afecta a más de 1,5 millones de peruanos, que es cerca del 5 o 7% de la población adulta con diabetes, que la diabetes se complica con enfermedad cardiovascular, porque es una de las principales mortalidades. Recuerden que el 70% de los pacientes pueden tener dislipidemia o hipertensión. Las personas con diabetes tienen aproximadamente el doble de posibilidades de fallecer por enfermedades cardiovasculares en comparación a aquellos sin enfermedad cardiovascular o sin diabetes. Recuerden también que la nefropatía afecta entre el 20 y 40% de los pacientes, que el 44% de los pacientes de los casos de insuficiencia renal crónica terminal son por diabetes. El pie diabético es una complicación grave, potencialmente incapacitante, que puede llevar a infecciones, úlceras, amputación, y que cerca del 15% de los pacientes con diabetes van a tener una úlcera en algún momento de su vida. Esto está asociado a neuropatía, enfermedad vascular periférica y limitado acceso a servicios de salud. También recuerden que la retinopatía diabética puede afectar entre 40 y 45% de las personas con diabetes tipo 2, y la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en los adultos en edad económicamente activa. También es necesario desarrollar estrategias de intervención eficaces para que en el primer nivel de atención se pueda ayudar a mitigar el impacto de las complicaciones de la salud de estas enfermedades, y podamos poder contrarrestarlas. Hay muchos retos, principalmente la falta de educación y conciencia de la población. Hay limitados recursos y limitado acceso a la atención médica en el primer nivel de atención. Hay instalaciones médicas limitadas, personal de salud con limitado entrenamiento, pocos suministros para diagnóstico, evaluación y tratamiento de la diabetes, sus comorbilidades, principalmente hipertensión, dislipidemia. Hay un diagnóstico tardío o subestimado de la diabetes tipo 2, principalmente las complicaciones como pie diabético, retinopatía o nefropatía diabética. Muchos pacientes no tienen evaluación de su pie, no tienen evaluación de retina o tienen evaluación de urea creatinina y microalbuminuria. Hay dificultades en el acceso a medicamentos como para insulina en el primer nivel de atención, también dificultades para el automonitoreo. Hay desafíos en la adhesión a los estilos de vida y tratamiento en los pacientes, que sea dieta, ejercicio, y se requiere un equipo multidisciplinario entrenado adecuadamente. Hay desafíos en la adhesión a los estilos de vida, y abordar estas dificultades requiere un enfoque integral que involucre actores multidisciplinarios, autoridades, organizaciones comunitarias, la sociedad civil y los mismos pacientes. Por eso, un siguiente proyecto sería mejorar el acceso a los servicios de salud para los pacientes diabéticos y crear conciencia sobre la diabetes en el Perú. Y el objetivo sería crear establecimientos o centros de atención primaria fortalecidos para el cuidado integral de los pacientes con diabetes y crear conciencia sobre la diabetes y su prevención entre las autoridades y población. Los objetivos de este siguiente proyecto serían capacitar al personal de salud en la detección y la atención integral de la diabetes, sus complicaciones y sus comorbilidades, crear centros de atención primaria fortalecidos con el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, de los factores de riesgo cardiovasculares y las complicaciones crónicas de la diabetes. Asimismo, implementar campañas de concientización sobre la diabetes y la promoción de estilos de vida saludables. Ahora, los componentes de este siguiente proyecto sería formación adecuada del personal de salud, dándole habilidades en la detección y atención integral de la diabetes, establecer centros de atención integral en el primer nivel de atención para pacientes diabéticos podría ser 5 regiones, podría ser 1, 2, 3, donde se evaluaría el control metabólico, glucosa, hemoglobina glicosilada, se evaluaría la salud cardiovascular, presión arterial, dislipidemia, se evaluaría la nefropatía diabética, evaluando creatinina y microalbuminuria, se evaluaría el pie diabético, evaluando a los pacientes con entrenamiento, diapasón y haciendo actividades de curación del pie diabético. Y se haría actividades de valoración de retinopatía diabética utilizando cámaras de retina. El Ministerio de Salud, puede ser la OPS u otro organismo, AIPER, organizarían eventos de promoción y prevención de la salud por el Día Mundial de la Diabetes para fortalecer la respuesta del primer nivel de atención y concientizar sobre la diabetes, ¿no?
Este sería el mapa, pues tendríamos que elegir en base a la prevalencia y a la accesibilidad y a la predisposición de las regiones para que se forme este proyecto. Y se podría, esto es variable, ¿no? Se puede entrenar entre 200 a 1000 profesionales, estimar agentes, entrenar agentes comunitarios, fortalecer establecimientos en el primer nivel de atención en diferentes regiones. Puede ser 30, 50, 100, depende del presupuesto, ¿no? Evaluar pacientes con, los beneficiarios serían pacientes con riesgo de diabetes para determinar el fine risk, evaluar pacientes diabéticos para que se evalúen control metabólico con glucosa glicosilada, la evaluación cardiovascular con presión arterial, dislipidemia, evaluar la nefropatía con creatinina, microalbuminuria, detectar el pie diabético utilizando monofilamento, diapasón, realizar curaciones de úlceras y valorar la retinopatía con una cámara. Entonces, la evaluación sería una evaluación completa por lo menos una vez al año de los pacientes, como un elemento, diapasón, evaluación de enfermedad vascular periférica, evaluar a cada paciente una vez por año con cámaras de retina, evaluar la salud cardiovascular con presión arterial y perfil de lípidos, evaluar la función renal con creatinina, microalbuminuria, hacer campañas de atención integral, hacer entrenamiento y ejecución de estas actividades en los pacientes y en las actividades sería tener por lo menos 30 establecimientos de salud en 5 regiones, tener 250 profesionales entrenados y 1000 profesionales educados vía online, ¿no? Con un programa que esté fortalecido, auspiciado por la Fundación Mundial de la Diabetes, por la Federación Internacional de la Diabetes, ALAT, colegios profesionales de medicina, enfermería. Entonces, la experiencia que tenemos en estos proyectos ya data de cerca de 15 años. Hemos logrado resultados muy prometedores y también esperamos que en el futuro se puedan crear más proyectos que tengan como beneficiarios al primer nivel de atención, puesto que es el lugar donde más diabetes se ve y es el lugar donde más resultados podemos tener. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, por favor, escríbanme en mi correo electrónico que estaré encantado de responder. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.